Zaha Hadid. Arquitecta de origen iraquí, enclavada dentro de la tendencia de constructivista, con un futurismo audaz, expresivo y vanguardista. A través de sus obras descubrimos su innovadora y revolucionaria visión de la arquitectura, con un uso magistral de la línea curva en donde se traspasan los límites de la plasticidad y la concepción espacial. La fábrica de muebles Vitre encarga la construcción de una estación de bomberos, en los terrenos de su vasto complejo industrial. El conjunto se compone de una gran variedad de edificios fabriles de gran escala. Sobre la calle que marca el borde del complejo se levanta el proyecto. El programa arquitectónico se organiza en un edificio lineal, largo y angosto. Emerge como una serie de capas de paredes que se perforan, se inclinan y se rompen de acuerdo a los requisitos funcionales del proyecto. El edificio es hermético desde una lectura frontal, revelando los espacios interiores solo desde un punto de vista perpendicular. A medida que el usuario recorre los espacios de la estación de bomberos, se perciben los grandes camiones de bomberos rojos. Las líneas de movimiento de los vehículos se inscriben en el asfalto. La edificación en su totalidad sugiere el hecho de un movimiento congelado. Expresa la tensión de estar alerta y el potencial de entrar en acción en cualquier momento. Las paredes conforman un esquema en movimiento y asemejan deslizarse unas sobre otras. El volumen se recubre con concreto armado aparente in situ. Un cuerpo prismático carente de elementos decorativos, en donde se exalta la simplicidad de la forma y la cualidad abstracta del concepto arquitectónico. Esta ausencia de detalle se refleja en los acristalamientos sin marco, en las grandes puertas corredizas que encierran el garaje, en el tratamiento del espacio interior y en el esquema de iluminación. Las líneas de luz dirigen el movimiento necesariamente preciso y rápido a través del edificio. La obra se desplanta sobre un predio en esquina en el centro de Cincinnati. El Centro de Arte Contemporáneo se define como un foro para el intercambio de ideas, un lugar para el encuentro entre personas de todas las culturas y edades. Se conforma un importante espacio cívico en el núcleo de la ciudad. La apertura del nivel del suelo y la entrada de la luz en varias partes del edificio crean diversas emociones en el transeúnte y sugiere el ingreso al inmueble. El piso de la planta baja se curva lentamente hacia arriba a medida que atraviesa el edificio y se eleva para transformarse en la pared trasera. El visitante se encontrará con una rampa que recorre todo el largo del vestíbulo, la cual parece suspendida del entrepiso. La rampa sigue ascendiendo hasta penetrar el muro del fondo. Al pasar al otro lado, se convierte en el descanso de entrada a las galerías de exposición. El concepto fundamental en la disposición de las galerías es un rompecabezas de las diversas áreas de exhibición. Espacios largos, cortos, amplios o altos, cada uno con diferentes condiciones de iluminación. Este concepto da forma, en el exterior, a la composición de los volúmenes del edificio. Al levantarse el proyecto sobre una esquina, se logra desarrollar dos fachadas con lecturas diferentes pero complementarias. La fachada sur forma una piel ondulada y traslúcida, a través de la cual los peatones observan al interior del edificio. La fachada este se expresa como un relieve escultórico. Proporciona una huella, en negativo, de los interiores de la galería.
El edificio central del centro de producción de BMW se concibe como un nodo dinámico donde se cruzan los flujos de los trabajadores y de los visitantes. Incluso la propia línea de producción también lo atraviesa. Se levanta un gran volumen zigzagueante, el cual extiende sus extremidades para conectarse a las 3 naves colindantes. Con 20 metros de altura, aparece como un hito visible desde la autopista. En su interior se pretende desarrollar un nuevo concepto de oficina que siente las bases de los espacios de trabajo futuros mediante el diseño de espacios transparentes y conectados. Las áreas se organizan a partir de 2 secuencias de plataformas, a modo de escaleras gigantes que ascienden en direcciones contrarias desde la planta baja hasta la primera. Cada una posee el tamaño suficiente para permitir una ocupación flexible, al tiempo que se potencia la comunicación visual y la articulación entre los distintos departamentos. Entre ellas se deja un gran vacío en el que flotan 2 cintas transportadoras con coches semiacabados. El esqueleto del edificio se compone de elementos prefabricados de concreto armado y núcleos de concreto in situ que ayudan a dar rigidez al conjunto. Solo la cubierta presenta un acabado en aluminio, la cual se soporta por un entramado de tubos de acero. El nuevo Museo de Artes del siglo XXI, MAXXI, se ubica en el barrio de Flamino, al norte de la ciudad de Roma. Una de las intenciones del museo es fundirse con el tejido urbano, para conformar un campus que funcione como una extensión de la ciudad, difuminando los límites de la institución. El proyecto se organiza a partir de las ideas de flujos direccionales y de distribución de densidades, creando un entorno expositivo, más que un objeto arquitectónico en el sentido tradicional. La materialización física de estos flujos genera formas sinuosas y espacios estructural y funcionalmente complejos. Los 2 museos representados en el MAXXI, el de arte y el de arquitectura, giran en torno a un gran vacío central que conecta el acceso con una cafetería, una librería, un auditorio, áreas para eventos, aulas formativas y salas para la exposición de las colecciones temporales y permanentes. El museo se concibe como un lugar de exposición polivalente. Se aporta flexibilidad utilizando los muros como elementos de ordenación espacial. El muro de la exposición adopta diferentes formas, como muro sólido, pantalla de proyección, lona y ventana al exterior. Cuando es necesario, los muros se convierten en suelos, se retuercen para convertirse en techos o desaparecen repentinamente para formar ventanas. De este modo, los muros se vuelven dinámicos y pueden aceptar cualquier cambio en el espacio de exposición. No hay un recorrido directo por el museo. La falta de obstáculos crea una escultura de curvas de acero negro y concreto, acentuadas con destellos luminosos. Los recorridos conducen a galerías y callejones sin salida, formando un intrincado paisaje de rompecabezas. Situada a las orillas del río Pearl en la ciudad china de Guangzhou, la nueva Casa de la Ópera se conceptualiza a partir de los principios de la topografía y la geología local. Su diseño simula la erosión de 2 rocas ocasionada por el paso del agua, con una espectacular retícula de acero que soporta una envolvente de vidrio y planchas de granito. El volumen más pequeño alberga una sala de espectáculos polivalente, mientras que el más grande es el auditorio principal. Superficies con líneas corrugadas aluden a los valles fluviales de la región y definen territorios y zonas dentro del edificio. Se genera un interior de corte dramático y grandes vacíos con el fin de contener las circulaciones, pasillos y cafeterías.
lo que permite un ingreso profuso de la luz natural en el edificio. Las transiciones suaves entre los elementos dispares y los diferentes niveles mantienen esta analogía con el paisaje. En el interior, en las salas de ensayo, se usaron unidades moldeadas de fibra de vidrio reforzado con yeso para potenciar este lenguaje de fluidez y continuidad. Su diseño, de líneas sinuosas y continuas, se abre a la orilla del río y a la zona de muelles, creando un rico y dinámico diálogo con la nueva ciudad. El centro de la ciencia complementa el borde norte del casco urbano de Wolfsburg y sirve como conexión con la nueva ciudad, situada al otro lado de la calle que da a la estación. A pesar de la complejidad y peculiaridad de sus formas, el edificio responde a un sistema estructural muy claro, una serie de pilotis irregulares de concreto que sostienen y atraviesan una gran masa edificada de planta triangular. Estos conos de concreto permanecen como isletas tras sustraer la materia correspondiente a los flujos peatonales y de vehículos que atraviesan el solar y configuran un espacio de gran porosidad en planta baja, que funciona como continuación de la explanada de la estación cercana. El espacio resultante recuerda más un paisaje fruto de procesos geológicos aún por concluir, que un artefacto tecnológico flotante. Para conseguir una sensación de dinamismo acorde con la disposición formal del edificio, la losa de concreto armado se ha aligerado utilizando como encofrado casetones con forma de romboide. Para no interferir en la configuración flexible del espacio destinado a exposiciones, las instalaciones se disponen en una malla que contiene los conductos necesarios para la ventilación, la iluminación y el aire acondicionado. De ese modo, los diseñadores museográficos podrán utilizar fácilmente este entramado, tanto en montajes donde el espacio se entienda como un único gran recinto, como en aquellos donde sea preciso dividirlo temporalmente en salas independientes. La iluminación se usará como sistema para guiar el recorrido de los visitantes a lo largo del edificio, señalando las zonas de acceso, las exposiciones y otros puntos de interés con una iluminación más intensa, que contrasta con la penumbra existente en el resto del centro. El Centro Heydar Aliyev, concebido para convertirse en el principal edificio de los programas culturales del país, rompe con la rígida y monumental arquitectura soviética que predomina en la capital de Azerbaiyán, Bakú. Con la intención de expresar la sensibilidad de la cultura azerí y el optimismo de una nación que mira al futuro. Su forma curvilínea blanca con elaborados elementos como ondulaciones, bifurcaciones, pliegues e inflexiones, modifica la superficie de la plaza en un paisaje arquitectónico que cumple una multitud de funciones: dar la bienvenida, acoger y dirigir a los visitantes por los distintos niveles del interior. Se difumina la diferenciación convencional entre objeto arquitectónico y paisaje urbano, envoltura del edificio y plaza urbana, interior y exterior. El proyecto se compone principalmente de dos sistemas que colaboran entre sí: una estructura de concreto, combinada con armazones de forma libre, los cuales se envuelven por un conjunto de paneles de concreto reforzado con fibra de vidrio, que actúan a manera de costuras en la superficie exterior. Para conseguir espacios sin columnas de gran escala, que permitan al visitante experimentar la fluidez del interior, los elementos estructurales verticales son absorbidos por el sistema de envoltura y muro cortina. El edificio alberga un auditorio, zonas de exposición y varios espacios públicos. Construido para albergar algunas competencias durante las Olimpiadas de Londres en 2012, el centro acuático será la primera pieza que el visitante contemple al ingresar al Parque Olímpico.
El edificio inspira su forma en los remolinos y las geometrías complejas producidas por el agua en movimiento, y genera con su juego de desplazamientos y alabeos un conjunto de espacios exteriores e interiores, que aluden a los sinuosos paisajes de ribera del Parque Olímpico. Una techumbre ondulada se eleva desde el suelo a manera de ola, confina los espacios del centro con un gesto unificador de fluidez, y a la vez delinea el volumen de las piscinas. La estructura de la cubierta descansa sobre 3 elementos a manera de apoyos, lo que permite una visión por parte de los espectadores sin obstrucciones estructurales. Este argumento plástico es coherente con un riguroso requerimiento de flexibilidad, ya que el edificio deberá ser capaz de responder con eficacia programática a 2 situaciones distintas: el acomodo de más de 17.000 espectadores durante los Juegos, y de tan solo 2.000 una vez que estos terminen y la demanda sea solo la local. El Centro Acuático de Londres, el segundo edificio más grande de los Juegos de 2012, contiene 2 piscinas olímpicas y una piscina para saltos de trampolín. Zaha Hadid, primera arquitecta en recibir el premio Pritzker. Su obra experimenta nuevas concepciones del espacio, en donde se potencializa el paisaje urbano, en la búsqueda de una estética visionaria que circunscriba todos los campos del diseño.